La llanura amanecía tibia y polvorienta cuando Caleb Montoya oyó los cascos de un caballo desconocido acercándose a su granja. Había pasado 15 años prometiéndose que nada ni nadie rompería la muralla que había levantado entre su presente y aquel desliz de juventud que, según él, solo merecía ser sepultado bajo toneladas de cosechas, cansancio y silencio. Y sin embargo, bastaron unos golpeteos en la puerta para que las tablas se resquebrajaran como si hubieran estado hechas de barro seco. El mensajero, un chiquillo demacrado con sombrero ajeno y pólvora en el aire de los ojos, extendió un sobre amarillento, sellado con cera barata. No dijo su nombre. Apenas murmuró que su encargo terminaba allí y dio media vuelta sin despedirse. Caleb miró el sobre un instante, sintiendo el pulso retumbarle en la garganta como un mazo contra un tronco. Lo abrió con manos que temblaban más de lo que quería admitir. «Señor Montoya, si alguna vez quiso negarlo, ahora es tarde. Su hijo Mateo cumple 15 años y quizá no vea los 16. Si desea despedirse, acuda al viejo hospital de Santa Elisa antes de la próxima luna nueva. E.V. No había firma completa, pero él reconoció la inicial. Elena Vargas. El recuerdo de su voz llegó como relámpago sobre campo seco, incendiando todo a su paso. Su mente regresó a la feria de Alamedas, al perfume de salvia en su cabello, al correr de la sangre cuando la besó tras el granero. Y regresó también al miedo que lo hizo montar y alejarse antes de que nadie pudiera señalarlo como padre de una criatura que, suponía, arruinaría sus sueños de tener sus propias tierras sin la sombra de un rumor. Durante años creyó que podía enterrar el pasado bajo surcos de maíz. Ahora entendía que la tierra, tarde o temprano, devuelve lo que se le confía. Caleb maldijo su cobardía con la misma voz ronca con que daba órdenes a sus peones. Pero esta vez no hubo nadie que obedeciera. El silencio de la casa, vacía desde que enviudó, le devolvió el eco y la culpa. La carta decía, «Despídete de él». No pedía perdón ni ofrecía negociación. Era una sentencia. Y llevaba la urgencia del que sabe que la arena se escurre. ¿Qué enfermedad? ¿Qué peligro podía cercenarle al muchacho los años que a él aún le sobraban? Caleb apretó el sobre hasta arrugarlo. Por un instante pensó en quemarlo, como quemaba las malas hierbas que amenazaban su campo, pero comprendió que esa brasa le perseguiría incluso si reducía la carta a cenizas. Algunas hogueras arden dentro del pecho. Esa misma tarde ensilló a Rocío, la yegua torda que usaba solo para los viajes largos. Cuando los peones lo vieron preparar víveres, se persignaron. El patrón nunca abandonaba la tierra en plena temporada de riego. Caleb delegó las labores en Evaristo, su capataz de confianza, y apenas explicó que era asunto de familia. Nadie preguntó. En el oeste, la palabra familia podía ser tan peligrosa como pólvora húmeda, algo que tarde o temprano estalla. 3 jornadas de polvo y serpientes vivas separaban la granja del hospital de Santa Elisa. El camino serpenteaba entre mesetas agrietadas y pueblos en los que el sol parecía azotar, igual que un capataz sin salario. Cada noche, al amparo de una fogata mínima, Caleb trataba de adivinar el rostro de Mateo. Se preguntó si tendría su misma mandíbula cuadrada, el mismo mechón rebelde sobre la frente, o si habría heredado los ojos color ámbar de Elena. Nunca se había permitido imaginarlo, y ahora, cuanto más lo intentaba, más le dolía no haber visto cómo gateaba, tropezaba, reía o se desollaba las rodillas aprendiendo a cabalgar. En el segundo atardecer, al detenerse para dar agua a Rocío, se cruzó con una carreta desvencijada conducida por un anciano. El viejo lo saludó con un gesto casi ausente, pero al ver el crucifijo que Caleb colgaba sobre el pecho, murmuró: «Usted viaja ligero, señor. ¿Quién lo persigue?» «Nadie», respondió Caleb, quizá demasiado rápido. «A veces», repuso el anciano, masticando sus propias palabras, «no hace falta que alguien lo persiga a uno para que uno huya. Basta con la culpa». El comentario le cayó encima como balde de agua helada. Caleb se despidió y espoleó a Rocío, pero la voz del viejo quedó flotando detrás, mezclada con el polvo, recordándole que el remordimiento viaja más rápido que cualquier caballo. El hospital de Santa Elisa no era más que una casa grande de adobe reconvertida por monjas franciscanas. Las ventanas altas dejaban entrar la luz de poniente con un fulgor anaranjado que lo inundaba todo,
difuminando los rostros como si el aire estuviera hecho de salitre y recuerdos. Caleb llegó al portón cuando el cielo ya se teñía de sangre. Una hermana lo recibió en silencio. Bastó mostrar la carta para que la mujer entrecerrara los ojos, reconociendo el nombre de Mateo. «Pase», susurró. «Pero prepárese». «¿Prepáreme para qué?». La monja no respondió. Lo condujo por un pasillo que olía a hierbas medicinales y cera de velas. A cada paso, el crujir de las tablas bajo sus botas resonaba como disparos en una noche sin luna. Se detuvieron frente a una puerta blanquecina. Antes de abrirla, la religiosa posó una mano en su antebrazo, suave pero firme. «El muchacho es fuerte», dijo, «pero hay heridas que la fuerza no puede cerrar». Caleb tragó saliva. Su corazón martilleaba con tanta furia que temió que la monja lo oyera. Empujó la puerta. La habitación era pequeña. Había un catre, una ventana abierta y el olor inconfundible del sudor mezclado con la agonía. Sobre la cama, un adolescente delgado leía un viejo almanaque de caballerías. Tenía la piel pálida, casi grisácea, y los ojos grandes, luminosos, color ámbar. Mateo levantó la vista y de inmediato dejó el libro. Lo observó con tal intensidad que Caleb sintió que lo despellejaban por dentro. El muchacho no preguntó quién era. Lo supo. Llegó tarde, pero llegó, murmuró Mateo, su voz suave como un trino roto. Caleb quiso decir «hijo», pero la palabra se extravió en su garganta. «Soy Caleb», acertó a balbucear. «Caleb Montoya. Mi madre decía que tenía su nombre en la sangre». Sonrió el muchacho, y en esa sonrisa había más resignación que reproche. «Yo pensaba que nunca lo vería». El granjero dio un paso, dos, y se sentó junto a la cama. Durante un segundo no se atrevió a tocarlo. Le parecía que la piel de Mateo era de cristal. Al fin extendió la mano y rozó la muñeca del hijo. Notó la fragilidad del pulso, como un ala de colibrí a punto de romperse. «¿Qué te pasa?», preguntó, temiendo la respuesta. Mateo se encogió de hombros. «Los médicos lo llaman fiebre del valle». Tosió con delicadeza, como quien teme hacer ruido. «Dicen que la arena trae algo en sus esporas. Se mete en los pulmones. Algunos mejoran. Yo, no tanto. Lucharemos». Caleb quiso escuchar su propia determinación, pero el temblor de su voz lo traicionó. «Hay veces», replicó el muchacho con una madurez que casi dolía, «en que luchar cansa más que aceptar. No se aflija, señor Montoya». «No me llames así», soltó el granjero casi bruscamente. Llámame padre». Mateo parpadeó, sorprendido. Una chispa brilló en sus ojos, ni rencor ni ironía. Gratitud pura. «Padre», susurró entonces, y aquella sílaba cortó el aire como un cuchillo. Caleb sintió un nudo abrirse en su pecho. Recordó cada amanecer en que se creyó dueño de su vida, cada decisión que tomó sin pensar en otra piel que no fuera la suya, y comprendió que esa idea de control era tan ficticia como las historias de caballería que Mateo sostenía entre las manos. Durante los 2 días siguientes, Caleb no se apartó de la cabecera. Leyó en voz alta pasajes del almanaque, cambió vendas, ayudó a bajarle la fiebre con paños húmedos. Descubrió que Mateo sabía más de constelaciones que él de sembrar avena, que soñaba con ser herrero porque le fascinaba transformar el metal en algo útil, que coleccionaba piedrecillas de colores para recordar que hasta el desierto tiene tesoros. Cada dato se hundía en el granjero como una estocada dulce y amarga. Eran años de historias que debió haber presenciado y no hizo. La noche del tercer día, mientras la brisa cálida hacía restallar las persianas, Caleb oyó voces en el pasillo. Reconoció de inmediato a Helena. Su aliento se fue al suelo. Había ensayado 1000 disculpas, y ninguna sobrevivía al temblor de sus manos. La puerta se abrió. Ella entró, más delgada, con surcos nuevos en la frente, pero sus ojos de cobre seguían ardiendo igual. Se detuvo frente a él sin saludar. Miró a Mateo, que fingía dormir. «Gracias por venir», susurró sin mirarle. No esperaba menos, ni más. «¿Despídete de él?», replicó Caleb con amargura. Esa carta sonaba a sentencia. Lo era. Helena le sostuvo la mirada. Necesitaba sacudirlo, obligarlo a decidir. «Usted siempre ha necesitado un ultimátum». Él apretó los dientes. Podía escuchar el mismo reproche de 15 años atrás, cuando ella le confesó su embarazo,
y él se alejó cabalgando hasta que la luna se volvió un mal recuerdo. Pero la mujer no estaba allí para reproches. Dio un paso hacia la cama y rozó el cabello de Mateo con una ternura que lo hizo estremecer. «Él lo admira, ¿sabe?», murmuró. «Siempre lo hizo, aún sin conocerlo. No entiendo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan tarde?». Elena tragó saliva. «Porque creí que podía protegerlo de la decepción». Su voz se quebró apenas. «Y porque temí que su presencia encendiera la rabia de alguien más». Caleb frunció el ceño. «¿De quién hablas?». Elena se acercó hasta quedar a un palmo de su rostro. Susurró. «De tu hermano, Abel». El nombre explotó como un balazo. Abel Montoya, 2 años menor, era la razón por la que Caleb heredó la granja. Abel se marchó a buscar oro y nunca regresó. O eso creyó. Caleb sintió un escalofrío. «Abel murió», dijo, aunque ya dudaba. «Lo dieron por muerto en las montañas negras». «No, Caleb». Elena negó con la cabeza. Volvió hace 1 año, convertido en algo peor que un forastero, un hombre resentido. Sabe de Mateo. Sabe que puede reclamar tu tierra si te pasa algo. Y en esta región la fiebre no es la única que mata. Un relámpago iluminó el pasillo a través de la ventana, aunque el cielo estaba despejado. Fue una ilusión nacida del miedo. Caleb comprendió, con un escalofrío helándole la médula, que había más peligro que una enfermedad. Tal vez la carta no fuera solo un aviso de muerte natural, sino una advertencia de amenaza latente. Mateo abrió los ojos alerta. «¿Mamá?», susurró. «Todo bien. Todo bien, hijo». Elena compuso una sonrisa. «Descansa». Pero sus dedos temblaban al apartarle un mechón de la frente. Caleb vio, en ese leve temblor, la sombra de algo inminente. La fiebre del valle era lenta. La urgencia de la carta, en cambio, tenía filo de navaja. Ese filo llevaba la marca de Abel, un hombre que sabía disparar a distancia, un hombre que podía culpar a la fiebre de lo que la pólvora hiciera. Aquella madrugada, Caleb salió al patio del hospital, incapaz de conciliar el sueño. El cielo era un océano de estrellas, y la luna en cuarto menguante se parecía a una hoz de plata. Al apoyar las manos en la barandilla, oyó un ruido tras las tapias, el chasquido de un arma al amartillar. Instinto puro le hizo agacharse. Un proyectil silbó donde su cabeza había estado un segundo antes y se incrustó en una viga. El tirador falló, pero no buscaba madera, buscaba piel. Una monja gritó. Otras luces se encendieron. Caleb corrió hacia la sombra de un alero, mientras otro disparo levantaba fragmentos de adobe a su derecha. El atacante permanecía oculto en la oscuridad, quizá sobre el campanario abandonado frente al hospital. Caleb no llevaba revólver. Nunca creyó necesitarlo para ver a su hijo, así que optó por la única arma disponible. Su voz. «Abel, maldito seas», rugió. «No vengas tras un muchacho enfermo. Ven por mí». El eco devolvió sus palabras, pero ningún disparo respondió. El silencio cayó como un sudario. Cuando las monjas se reunieron, descubrieron solo los casquillos en el suelo y el miedo colgado de las nubes. La hermana Bernardita, la más anciana, hizo la señal de la cruz. «En años cuidando heridos he visto de todo», musitó, «pero nunca a un hermano apuntar a otro. No es mi hermano ya», bufó Caleb, los ojos encendidos. «Es un fantasma al que creí muerto y que regresa para reclamar deudas que yo mismo provoqué». Se palpó el pecho, sentía el latido como tambores de guerra. Entendió que no bastaba con acompañar a Mateo en su lecho, debía protegerlo. Y para ello tendría que enfrentarse a la sombra que él mismo había cultivado al dejar un vacío que Abel llenó con resentimiento. Al amanecer, Caleb entró en la habitación de Mateo. El muchacho dormía, las mejillas hundidas, pero su respiración era pareja. Elena se hallaba sentada junto a la ventana, los ojos rojos. Él se arrodilló frente a ella, como quien suplica al destino que lo escuche. «Perdóname», dijo, «por todos los años que te dejé sola, por exponerlos a esto». Elena negó con la cabeza. «No soy yo quien necesita esa disculpa», susurró. Caleb miró a Mateo. El alba derramaba luz dorada sobre su rostro, y por un instante pareció saludable, como si la noche no hubiese cargado con un asesino y la fiebre no devorara sus pulmones. El granjero apretó los puños, tomó aire. «Lo salvaré».
La medicina es lenta. Elena dudó. Pero si logramos que su cuerpo resista unas semanas más, quizá... No hablo solo de la fiebre, interrumpió Caleb. Hablo de Abel. Entonces le contó sobre el ataque nocturno. Elena palideció. Los temores que la carta escondía tomaban forma. Por primera vez, la mujer que había enfrentado sola la maternidad y la pobreza pareció frágil. Caleb la sostuvo por los hombros. «Confía en mí», dijo. «No volveré a huir». «¿Y cómo planeas detenerlo?», preguntó ella. «No puedes matar a tu hermano. Si viene a quitarnos la vida, la mía ya le pertenece desde antes. Pero existe algo más poderoso que las balas». «¿Cuál?». Caleb ladeó la cabeza hacia Mateo. «La verdad». Antes de que Elena pudiera preguntar, él salió en busca de papel y pluma. Se sentó en la mesa de la cocina del hospital y escribió hasta que la mano le ardió. Cada línea era una confesión. Cómo conoció a Elena, cómo huyó, cómo el miedo lo cegó. Detalló la herencia, la tierra, y cómo de morir él, todo pasaría legalmente a Abel, si no existía otro heredero reconocido. Explicó que Mateo era su primogénito y único heredero legítimo. Dejó firmado que la granja pasaría al muchacho. Declaró testigos a la propia hermana Bernardita y a un ranchero vecino que había llegado esa mañana cojeando en busca de un jarabe para la tos. El hombre, al enterarse, aceptó firmar. Los códigos de tierra se cumplían. Caleb sintió que cada palabra era un ladrillo removido de la pared que había construido, y al derrumbarla se veía más pequeño. Sí, pero también más libre. Cuando terminó, lacró el documento y se lo entregó a Bernardita con instrucciones de custodiarlo. Ella asintió con gravedad. Entendía que aquel papel era una bala cargada, una bala hecha de verdad. Esa noche, Mateo despertó con fiebre alta. Deliró, murmurando nombres de caballos míticos y buscando estrellas que no estaban en el techo. Caleb lo sujetó mientras Elena le aplicaba compresas de agua de lavanda. Entre espasmos, el muchacho susurró. «Sí, si muero, no llores, padre. Nada, nada muere del todo bajo el cielo». Caleb apretó los dientes para no sollozar. «No vas a morir, hijo. El sol saldrá y cabalgaremos juntos». «¿Lo prometes?». Los ojos de Mateo brillaban como brasas. «Lo juro por estas manos que siembran y por esta tierra que nos pertenece». Mateo sonrió, exhausto. Cayó en un sueño convulso. Caleb permaneció velando. Cuando la fiebre cedió con el alba, él mismo se desplomó en la silla, con la cabeza apoyada sobre el colchón, sus dedos entrelazando los de su hijo. No supo cuánto tiempo durmió, pero la voz airada de la hermana Bernardita lo despertó. Corrió al pasillo y la encontró frente a la puerta principal. La madera había sido forzada. En el suelo, el documento que él había confiado a la monja yacía abierto, el sello roto. Sobre la hoja, un cuchillo sin filo sujetaba un trozo de papel arrugado. Caleb, con las manos temblando, despegó el papel y leyó. «Lo que es tuyo pronto será mío. Llevo conmigo la última estrella de tu cielo. Ven solo al cañón de las calaveras al caer el sol, o entierra primero a tu hijo y luego tu orgullo». La habitación de Mateo estaba vacía. El rugido que salió del pecho de Caleb hizo que las aves del campanario alzaran el vuelo. Elena corrió, desgarrando el aire con un grito que partía la piedra. La cama revuelta, la ventana abierta. Abel había arrancado al muchacho como a un brote del que pretende adueñarse. Caleb sintió la sangre arderle. Todo el miedo, toda la culpa, todo el amor recién descubierto se fusionaron en una furia antigua, primitiva. Se volvió hacia Elena, que se sostenía del marco para no caer. «Tráeme mi revólver», dijo, con una calma que aterraba. «Y tu caballo». «No permitiré que lo enfrentes solo», replicó ella, con voz hecha trizas. «No estoy solo», respondió Caleb, y sus ojos centellearon. «La verdad cabalga conmigo». El sol todavía estaba alto, pero la sombra de la tarde se insinuaba ya en las rocas del oeste. El cañón de las calaveras esperaba, un lugar donde el viento ulula como un lobo viejo, y las paredes de piedra cuentan historias de sangre y traición. Allí, Caleb lo sabía, se jugaría algo más que la vida de su hijo. Se decidiría si el pasado puede redimirse o devora a los que se atreven a desenterrarlo. Montó a Rocío. Elena, montando su yegua oscura, acomodó el Winchester en la silla. «Si la justicia es un círculo», murmuró ella.
Hoy se cerrará. Galoparon sin mirar atrás, dejando al hospital envuelto en oraciones y susurros. Cada golpe de casco contra el suelo levantaba nubes de polvo que parecía arder con el reflejo del sol poniente. En el horizonte, más allá de la línea que separa el día de la noche, aguardaba a Abel con su odio en bandolera y un muchacho de 15 años que aún creía en las estrellas. Así comenzó la cabalgata que cambiaría para siempre el destino de los Montoya, una carrera contra el crepúsculo donde cada segundo era la diferencia entre rescate y despedida, entre redención y condena. El viento les empujaba la espalda, como si la misma llanura quisiera ver el desenlace. Pero el camino hacia el cañón de las Calaveras no solo medía leguas, medía los años perdidos, los silencios no pronunciados, las caricias nunca dadas. Y ese peso, aunque invisible, hacía que los caballos resoplaran como si cargaran más que los cuerpos de sus jinetes. Aún faltaban 2 millas cuando vislumbraron la silueta del cañón recortada contra el cielo que se teñía de púrpura. Caleb sintió un escalofrío. Las rocas formaban figuras que parecían esqueletos en procesión, y el viento que silbaba entre las grietas se asemejaba a voces de ultratumba, llamando a cuentas pendientes. No era un lugar elegido al azar. Abel conocía el terror que inspiraba, y lo usaba como lanza afilada directa al corazón de su hermano. El sol empezaba a besar la línea del horizonte cuando Caleb y Helena descendieron por un sendero serpenteante. En la llanura polvorienta, una única fogata brillaba como un ojo encendido. A su luz se recortaba la figura de Abel, barba de varias semanas, sombrero por encima de los ojos y un rifle apoyado sobre una roca. A su lado, atado a un tronco bajo, Mateo se hallaba sentado. Parecía consciente, pero con las manos sujetas y la respiración fatigada. Cuando el granjero vio a su hijo prisionero, un fuego más cálido que la sangre se prendió en su pecho. Pero no espoleó su caballo. Sabía que cada paso precipitado podía costarle al muchacho la vida. Detuvo a Rocío a 30 pasos. Abel levantó la mano, una señal muda para que se acercara solo. Caleb miró a Helena. Ella le devolvió una mirada que era a la vez aliento y despedida. Bajó de la silla, entregó su revólver y avanzó despacio. El oeste callaba. El chirriar de las cigarras se había apagado. Incluso el viento parecía contener el aliento. Cada roca, cada sombra pareció inclinarse para escuchar la conversación que decidiría destino y legado. Caleb sintió bajo las suelas el polvo caliente, pero su corazón estaba más hirviendo aún. Abel sonrió, esa mueca torcida que el granjero recordaba de su infancia, cuando su hermano le robaba las canicas y luego fingía inocencia. Pero ahora la inocencia había sido desterrada hace años. Solo quedaba el rencor. «Llegaste, hermano», dijo Abel, su voz ronca, «y trajiste testigos». «Suéltalo», pidió Caleb sin rodeos. «Mateo no tiene nada que ver con nuestras cuentas». «Al contrario», contradijo Abel, «él es la clave de todas. Con ese papel de herencia, tú le entregaste la granja, y me quitaste lo que creí que algún día sería mío. Eras tú quien no quería la tierra», espetó Caleb. «Tú huiste a las montañas negras en busca de oro, ¿recuerdas?» Abel escupió al suelo. «Huiste tú, cuando más lo necesitaba. El oro era para salvarnos de las deudas. Pero volví, y hallé todo en tu nombre. Te creí muerto cuando la fiebre te llevó a esa cabaña durante meses. Me adueñé de la granja para protegerla, y cuando despertaste, me expulsaste como a un perro». Caleb apretó los dientes. «Porque dijiste que Helena y su hijo no eran bienvenidos». Un silencio más afilado que cualquier navaja se interpuso. Mateo miraba a uno y otro, confuso, respirando con dificultad. Abel dio un paso adelante. «Tú tenías todo, la tierra, la mujer, incluso la reputación. Yo merezco al menos un pedazo», señaló a Mateo con el rifle. «Y tu hijo es el precio. Lo cambiaré por la granja, firmada a mi nombre. Si te niegas, él no verá otro amanecer». El rostro de Caleb se endureció. Dentro hervía un miedo helado. Pero su voz salió firme. «No firmaré». «Entonces ve preparando su tumba», gruñó Abel, amartillando el rifle. Mateo, con un hilo de voz, murmuró: «Padre». En ese instante, un crujido de ramas distrajo a Abel. Bastó una fracción de segundo. Helena, apostada entre las rocas, disparó su Winchester. El proyectil impactó en el rifle de Abel,
desviándolo y arrancándole un grito de sorpresa. Caleb se lanzó como un puma, derribando a su hermano. El arma cayó. Mateo rodó hacia un lado, jadeante, mientras Elena corría a desatarlo. Los dos hermanos forcejearon sobre la arena dura y caliente. Abel sacó un puñal, pero Caleb le sujetó la muñeca. La hoja describió un arco, cortó el aire y se hundió en la tierra. Se miraron, dos rostros iguales y distintos, dos historias nacidas de la misma madre. Y en los ojos de Abel brilló algo que ya no era odio, era miedo. ¿Te das cuenta, hermano?, jadeó Caleb. El oro, la tierra, nada de eso importa si perdemos lo único que no se compra, la sangre. Abel escupió polvo. Llegas tarde a las lecciones. Nunca es tarde para dejar de matar. Abel intentó golpearlo. Caleb esquivó y lo sujetó por los hombros. Yo firmaré lo que quieras, dijo, respirando con fuerza. Pero mañana, con él vivo, déjanos pasar la noche juntos y te daré mis tierras al alba. Elena sujetaba a Mateo, que tosía con la fiebre reavivada por el susto. El muchacho alzó la mano, intentando llegar a su padre. Abel miró esa escena y algo crujió en su mirada. Un espejo roto reflejando todas sus grietas. Dudó. En esa duda, la noche se echó encima como un felino sigiloso. Las sombras envolvieron a los tres, y justo al borde del silencio, Mateo se desplomó en brazos de Elena, inconsciente. ¡Mateo!, gritó Caleb, su voz rasgando la penumbra. Corrió hacia ellos. La fiebre ardía sobre la piel del muchacho como el hierro de una herradura recién forjada. Caleb levantó la vista, buscando a Abel, pero su hermano ya no estaba. Se alejaba, tambaleante, hacia la entrada del cañón. Cayó de rodillas, quizá herido por la caída o por algo más profundo. Llevó la mano al costado. Sangre oscura manchaba su camisa. Cuando volteó, su rostro mostraba asombro. «No», susurró, y su voz fue apenas un alivio de viento. Luego se desplomó, tragado por la oscuridad del cañón. Caleb quiso correr tras él, pero Elena lo detuvo. «Mateo necesita al médico ahora», clamó. «Cárgalo rápido». Y así lo hizo. Con el corazón atenazado, con la garganta hecha trizas, el granjero tomó a su hijo en brazos y montó a Rocío. Elena subió tras ellos, sosteniéndolo. El cañón pareció cerrar sus murallas de roca a sus espaldas, como un sepulcro de secretos que esperarían al amanecer para revelarse. Mientras galopaban de regreso, Caleb apretó a Mateo contra su pecho y murmuró oraciones que creía olvidadas. No sabía si su hermano vivía o moría. No sabía si la fiebre vencería. Solo sabía que, por primera vez, llevaba en brazos algo más valioso que todas sus tierras, una vida que debía proteger, un destino que reclamaba coraje. Y el viento, cómplice antiguo de secretos y promesas, pareció susurrar a través de los mezquites: los pecados del ayer pueden redimirse, si el amor de hoy cabalga más rápido que la muerte. La noche engullía los contornos del hospital de Santa Elisa cuando Caleb desmontó con Mateo en brazos. La hermana Bernardita y dos novicias corrieron al ver la silueta tambaleante del muchacho. Lo trasladaron a la sala de enfermos, donde el olor a yodo y alcanfor se alzaba como un credo ineludible. Elena, con el rostro tiznado de polvo, siguió de cerca, sosteniendo una lámpara de aceite que temblaba tanto como sus manos. Durante horas, el único sonido en aquel cuarto fue el roce apresurado de vendajes, los susurros de las monjas y la respiración entrecortada de Mateo. El médico, un hombre enjuto de bigote gris, explicó que la fiebre había reavivado la infección en los pulmones. Insistió en no moverlo por días. Caleb dedicó esas horas a murmurar promesas, que sembrarían juntos los primeros trigos de primavera, que le enseñaría a errar un potro joven, que nunca más iniciaría una jornada sin oír su voz. Cuando la aurora tiñó de malva las paredes, Mateo dormía, exhausto, pero estable. Caleb salió a la galería exterior. El viento frío le secó el sudor de la frente, pero no el peso en el pecho. Allí lo encontró Elena, envuelta en su rebozo, la mirada perdida en las montañas distantes. «No he visto señales de Abel», susurró ella. «¿Crees que sobrevivió?» Caleb alzó los ojos. Los riscos parecían vigilar, pétreos y mudos. Deseó con todo su ser que su hermano viviera. No por bondad,
sino porque la historia no merecía cerrarse con la sencilla ecuación de un muerto y otro vivo. Había cuentas más hondas que esa. «Iré a buscarlo», declaró. «¿Y si es una trampa?», preguntó Elena. «¿Y si, al ir, dejas a Mateo desprotegido?». Él titubeó. El dilema rugía como un río desbordado. Entonces, la hermana Bernardita apareció tras ellos, sosteniendo el documento de herencia empapado de sangre reseca que Abel había abandonado. «Quizá», dijo la monja con voz firme al tiempo que dulce, «la respuesta no esté en seguirlo, sino en pedirle que regrese. Esta tierra es feroz, señor Montoya. Nadie sobrevive mucho en ella sin ayuda. Si Abel está herido, vendrá solo, o no vendrá jamás». Caleb asintió, pero la incertidumbre se le clavó bajo las costillas. Pasó ese día junto al lecho de Mateo. Le humedecía los labios. Le leía pasajes de las aventuras de Amadís de Gaula que el chico adoraba. Al anochecer, un trote repentino lo sacó del ensueño. Un peón que se había unido al hospital horas antes irrumpió con la cara desencajada. «Patrón, hay un jinete solitario acercándose. Parece malherido». Caleb corrió afuera. Bajo la luz incierta de los faroles reconoció la figura de Abel, inclinado sobre la montura de un caballo prestado. Su camisa, ennegrecida por la sangre, se pegaba al torso como una segunda piel. Su mirada, sin embargo, conservaba destellos de la soberbia que lo había impulsado a desafiar al mundo. Abel deslizó los pies al suelo y se dejó caer. Caleb lo sostuvo antes de que la tierra lo recibiera. La herida en el costado supuraba. Con la ayuda de las monjas, lo llevaron a un cuarto vecino. Parecía cruel que dos hermanos enemigos compartieran ahora corredores impregnados de eucalipto y rezos, pero el oeste jamás se cuidó de conveniencias. El médico cerró la puerta tras examinar a Abel. Sus palabras fueron un látigo. La bala le rozó el hígado. Sobrevivirá, si no se infecta. Caleb sintió un extraño escalofrío. La posibilidad de que Abel muriera deshojaba sentimientos que no sabía nombrar. Miedo, sí, pero también un duelo anticipado que rozaba su propia carne, como si, de perder a su hermano, una parte de él, la parte que conocía su infancia, sus virtudes y pecados, se evaporara para siempre. Entró al cuarto. Abel yacía pálido, con los ojos ávidos y febriles. Al verlo, esbozó una mueca que pretendía ser sonrisa. «Así que aquí terminamos los dos», masculló. «Uno por cobarde, otro por ambicioso». «No hables», ordenó Caleb. «Necesitas reposo». Abel soltó una carcajada breve que le provocó tos y un gemido de dolor. «Reposo», repitió. «Lo que necesito es un trato. Aún quiero la tierra». Caleb negó con la cabeza. «La tierra ya no importa. Mateo importa». Los ojos de Abel chispearon con una mezcla de ironía y algo más oscuro. «¿Mateo?», susurró, y el nombre le supo a filo. «¿Qué darías por él?». Caleb frunció el ceño. El silencio se tensó como cuerda de violín. «Todo», respondió al fin. «Daría todo». Abel tragó saliva, o sangre, difícil saberlo, y susurró. «Entonces escúchame. No soy tu único enemigo. Alguien compró mi rencor. Alguien que codicia tus tierras más que yo». El granjero sintió que el piso se corría bajo sus botas. «¿Quién?». Abel alzó la mirada y con el esfuerzo, una venilla palpitó en su sien. «Aurelio Pacheco». El nombre era un puñetazo. Pacheco, un acaparador de tierras, dueño de ganado y de pistoleros a sueldo, había intentado comprar la granja Montoya 2 años antes. Al ser rechazado, había prometido que los trueques de palabra acabarían y los de pólvora comenzarían. «Me ofreció oro», prosiguió Abel. «Oro por tu firma, o tu muerte. Me creí astuto. Pensé usarlo a él como él me usaba. Pero cuando todo falló en el cañón, sus hombres me dieron por inútil y me dispararon. El hierro que me abrió el costado no era tu bala, hermano. Era la de ellos». Caleb sintió un nudo de repugnancia y culpa. «¿Dónde están esos hombres ahora?». «Acampados a media jornada, esperando mi señal. Si no la reciben, vendrán al alba. Quieren la escritura, y la sangre les da lo mismo». Un silencio espeso cayó sobre la habitación. Por primera vez, Abel dejó caer la máscara. Su voz se quebró. «He hecho cosas horribles, pero no permitiré que otro se lleve lo que es de nuestra familia. Haz lo que quieras con mi vida.
pero no dejes que Pacheco gane. Caleb cerró los ojos. La tensión lo atravesó como rayo. Salió sin responder. Encontró a Elena aguardando en el corredor, los labios apretados. Le contó lo que Abel reveló. Ella se apoyó en la pared, apretándose el pecho. «Si vienen al alba», dijo, «no tendremos tiempo de evacuar. Ni podemos abandonar a Mateo ni a Abel», añadió Caleb. «Hay niños, ancianos. El hospital no resistirá un sitio». Elena tomó aire y de pronto lo miró con una intensidad feroz. «Entonces salgamos a su encuentro antes de que lleguen. Llévate a los pocos peones armados. Coloca la defensa lejos del hospital. Yo me quedaré cuidando a Mateo y Abel. Si Pacheco entra, nos encontrará listos para arder, pero no indefensos». Caleb negó con fuerza. «No te expondré». «Ya estoy expuesta», replicó ella. «Siempre lo estuve desde que acepté traer un niño a este mundo sin el amparo de un apellido. Ahora el apellido llegó, con balas y todo. Te ayudaré a sostenerlo». Él contempló la determinación en sus ojos y comprendió que amaba a esa mujer más de lo que el miedo podía sujetar. Asintió. Reunió a 4 peones y al ranchero cojo que había firmado de testigo. Armados con 2 rifles, un fusil viejo y varias escopetas de caza, partieron horas antes del amanecer. El cielo, teñido de turquesa y añil, parecía contener su propia respiración. Se apostaron en un barranco estrecho que conducía al hospital, un cuello de botella natural. Allí, Caleb plantó su resistencia. El viento arrastraba el olor metálico de la madrugada cuando divisaron a los jinetes de Pacheco. 6 hombres, 2 muy jóvenes, los demás curtidos y con cicatrices que brillaban bajo la luna menguante. Al centro, Pacheco cabalgaba sobre un alazán negro, engalanado como un gallo de riña, sombrero ondulado, chaqueta de gamuza y un colmillo de oso colgado al cuello. Su sonrisa relucía como hoja recién afilada. «¡Montoya!», vociferó. «Vengo por lo que me pertenece. No hagas que ruede sangre por un pedazo de tierra». Caleb salió de su escondite, rifle en mano. El cañón apuntaba al suelo, pero su determinación flameaba más alta que una antorcha. «Esta tierra no se vende, Pacheco. Vete antes de que el sol te vea caer». El terrateniente rió con un eco hueco. «Hablas como si tuvieras ejército. Eres 5, yo 6. Cuentas mal». «Cuento la justicia», respondió Caleb, «y la puntería». Los hombres de Pacheco alzaron sus rifles. El vaho se les escapaba en nubecillas nerviosas. Por un instante, nadie respiró. Entonces, un disparo tronó, seco, arrancando virutas de roca junto al pie de Pacheco. Todos giraron. Abel Montoya, pálido pero erguido sobre una mula prestada, apuntaba con la Winchester de Caleb. «He aquí tu señal», gritó al terrateniente. «Aquí estoy, vivo, y de tu parte me compré la culpa y escupí la dignidad. No me queda nada que perder, salvo un apellido que hoy quiero limpiar. Lárgate ahora, o te juro que esta bala siguiente sí lleva tu nombre». El desconcierto cruzó como relámpago los ojos de Pacheco. No contaba con la rebelión de su propio mercenario. Durante segundos de plomo, sopesó si ordenar fuego, pero en aquel barranco estrecho, una escaramuza equivalía a un suicidio elegante. Los pocos defensores tenían altura y cobertura. Además, el terrateniente calculó que heredar un cadáver de Montoya era peor negocio que un trato. Pacheco escupió al polvo y bajó el rifle de su mano. «Bien, mañana al alba vuelvo con firmas», masculló. «Y si entonces no veo papeles, regresaré con 100 hombres». Giró su caballo y, sin volver la vista, emprendió retirada. Sus pistoleros lo siguieron, murmurando entre dientes. El eco de los cascos se desdibujó en la garganta de la mañana. Caleb exhaló un aliento que sabía a acero frío. Corrió hacia Abel. Su hermano temblaba, el vendaje del costado empapado de sangre fresca. Lo ayudó a desmontar. «Insensato», gruñó. «Podías morir». «Aún puedo», respondió Abel con media sonrisa. «Pero preferí morir del lado correcto por una vez». De vuelta en el hospital, Mateo abrió los ojos. La fiebre había bajado levemente gracias a una nueva tintura que la hermana Bernardita preparó con hojas de gobernadora. El muchacho vio a Caleb y a Abel juntos junto a su cama y frunció el ceño, confuso. Caleb tomó asiento, mientras Abel, demasiado débil para sostenerse, se acomodó contra la pared.
El silencio se impregnó de electricidad hasta que Mateo, con voz ronca, preguntó: ¿Son amigos? Abel soltó una risa que acabó en tos. Hermanos, aclaró. Pero la hermandad es un camino pedregoso, muchacho. Caleb posó la mano sobre la manta. Hijo, hay algo que debes saber, comenzó. Algo que yo mismo acabo de descubrir. Elena, que escuchaba desde la puerta, apretó los labios. Avanzó y se colocó junto a Caleb. Yo lo diré, murmuró ella. La habitación se encogió, como si las paredes escucharan. Elena respiró hondo. Mateo, cuando supe que estaba embarazada, no estaba segura de quién era el padre. Las palabras le costaban. Aquella feria en Alamedas, bailé con Caleb, sí, pero también bailé con Abel. Ambos Montoya partieron la misma noche. Me quedé sola, asustada. Cuando Caleb regresó para reclamar la tierra años después, pensé que su amor por el campo moriría si lo encadenaba a una responsabilidad inesperada. Y cuando Abel apareció, temí que su rencor te usara. Así que silencié la verdad para protegerte. Mateo parpadeó. El brillo en sus ojos era una mezcla de sorpresa y dolor. Caleb sintió el suelo abrirse. Aun sabiendo que la posibilidad existía, oírlo era como masticar vidrio. ¿Quién es mi padre?, preguntó Mateo con un hilo de voz. Elena cerró los ojos y murmuró: No lo sé, hijo. La sangre no habla claro cuando los corazones se confunden. Un silencio sepulcral cayó. Abel bajó la mirada, mordiéndose el labio. Caleb miró al muchacho y sintió que palabras viejas se le quemaban. Lentamente, posó la mano sobre el pecho de Mateo. Escúchame, dijo. No sé qué dicta la sangre, pero sí sé lo que dictan mis pasos. He caminado millas para abrazarte. He puesto mi vida y mi tierra en fuego por ti. Si el cielo quiere burlarse y decir que mi sangre no corre en tus venas, tendrá que pelear conmigo. Yo soy tu padre porque elijo serlo. Abel alzó la mirada. En sus ojos, por primera vez, habitaba una sombra de arrepentimiento. Y yo soy tu tío. Eso, nadie lo niega. Un tío que debe ganarse tu perdón, si algún día lo merezco. Mateo, con lágrimas silenciosas, extendió las manos hacia ambos hombres. Caleb lo abrazó con suavidad. Abel, pese al dolor, colocó su mano sobre el hombro de su sobrino, o quizá de su hijo, como un juramento sin palabras. En ese instante, la hermana Bernardita irrumpió, agitada. Se acercan caballos, muchos. Caleb se incorporó. Abel se enderezó con dificultad. Elena cogió el rifle de la pared. La tensión se materializó en cada respiración. Pacheco incumplió su palabra, concluyó Caleb. Viene a cobrarse lo que cree suyo. Abel apoyó la mano vendada sobre el filo de la mesa. Entonces hay que darle algo que no espera, la decisión de la gente por la que pelea. Yo hablaré con él. Caleb negó, pero Abel insistió. Si él cree que aún estoy de su lado, se acercará lo suficiente para escucharnos. Con tu gente apuntando desde las ventanas, quizá baste una advertencia. Caleb dudó y aceptó. Organizaron defensa. Peones y monjas armadas con viejos fusiles de caza. Elena y el ranchero cojo en la azotea. Caleb y Abel en el zaguán. Mateo, débil, protestó por quedar dentro sin luchar. Caleb le besó la frente y le pidió que viviera, que era la batalla más grande. El estruendo de cascos sacudió la polvareda. 20 jinetes cercaron el hospital. Pacheco se adelantó, con un pañuelo rojo atado al cuello. «Montoya, te di una noche y me pagas con trabucos y mojigatas. Dame la escritura y evitarás que tu iglesia huela a pólvora». Abel abrió la puerta y salió, apoyado en un bastón improvisado. «Aurelio», llamó, elevando la voz. «Aquí estoy. Traigo la firma». El terrateniente sonrió, acechando como coyote olfateando carroña. «Sabía que tu hermano era blando», dijo. «Tráela». Abel avanzó con paso incierto. Cuando llegó a 5 pasos, clavó la mirada en los ojos avarientos de Pacheco. «Te daré la firma en un papel», murmuró. «Pero hay algo que firmarás tú primero». «¿Burlas?», gruñó Pacheco, crispando la mano sobre el revólver. «Tu retiro», dijo Abel, y su voz se alzó con una fuerza insospechada. «Firmarás tu retirada de estas tierras. Aceptarás no volver, ni tú ni tus hombres. Aceptarás no perseguir a la familia Montoya ni al hospital». La carcajada de Pacheco fue un trueno. «¿Con qué ejército me obligarás?». En ese instante,
Las ventanas del hospital se abrieron. 12 cañones de rifle apuntaron a la horda, llevados por manos resueltas. Monjas, peones, enfermos que podían sostener un arma. Caleb apareció detrás de Abel, la escopeta apoyada aunque el cañón apuntara al cielo todavía. Elena, desde la azotea, hizo girar el Winchester para que el sol reflejara en el metal. Pacheco palpó el aire. Sus hombres inquietos movieron las monturas. «No serás tan tonto», susurró. «Un disparo, y tu hermano muere el primero». Abel sonrió, mostrando dientes teñidos de sangre. «He vivido el tiempo suficiente para preferir morir de pie que vivir arrodillado». Entonces, sin aviso, arrojó a los pies de Pacheco un frasco con aceite de lámpara encendido. El fuego se alzó como lengua de dragón, obligando al caballo a encabritarse. Pacheco blasfemó, retrocediendo. Ese segundo bastó para que los rifles del hospital se alzaran un grado. Un peón gritó: «¡Fuera de nuestras tierras!». Rodeado por cañones y por llamas que lamían la arena, Pacheco se dio cuenta de que no podía entrar sin dejar medio ejército en el suelo. Y sin ejército no había firma que valiera. Maldijo, alzó el brazo, giró su corcel y ordenó retirada. Los jinetes partieron con estrépito, tragados por la polvareda que ellos mismos levantaban. Cuando el eco se apagó, Abel se dejó caer de rodillas. Caleb lo sostuvo. El fuego se extinguía en pequeñas brasas. El viento del desierto sopló, enfriando la tensión como un balde de agua sobre hierro candente. Los días que siguieron fueron un remanso ganado a golpe de coraje. Pacheco abandonó la comarca. Dicen que se marchó al norte, donde el oro brillaba más que la venganza. El hospital guardó las armas, pero no el recuerdo. La hermana Bernardita las enterró en el patio trasero y colocó sobre ellas una cruz sencilla de madera, como recordatorio de que la paz siempre tiene raíces de pólvora. Mateo mejoró lentamente. La fiebre cedió gracias a infusiones y reposo. Cuando pudo levantarse, pidió salir a la galería. Ahí lo condujeron Caleb y Abel, uno sosteniendo un brazo, el otro, el bastón. El aire olía a mezquite y cielo limpio. «Padre», dijo el muchacho mirando a Caleb. «Tío, o quizá padre también», añadió, mirando a Abel con una sonrisa tímida. «No sé qué dictará la sangre, pero sé quiénes arriesgaron la vida por mí, y eso vale más que cualquier apellido». Caleb sintió los ojos humedecerse. Abel carraspeó, incómodo con la emoción. «He pensado», continuó Mateo, «que cuando me recupere, quiero ir a la granja. Hay herraduras que forjar y constelaciones que mirar, y quiero aprender de ambos». Caleb lo abrazó, conteniendo las lágrimas. Abel alzó la vista al cielo, como si buscara absolución entre nubes. La tarde anterior al regreso, Caleb y Abel se encontraron sobre la colina detrás del hospital. El sol poniente arrojaba destellos dorados sobre los trigales distantes. «Nunca hubiera pensado», confesó Abel, «que acabaría luchando a tu lado. Ni yo contaba con descubrir que mi mayor riqueza no era la tierra», respondió Caleb, «sino la gente que puedo llamar familia». Abel entornó los ojos, el vendaje ya limpio pero aún presente. «Quizá un día quieras saber la verdad de aquella feria», susurró. «Quizá estas cicatrices merezcan confesiones». Caleb apoyó una mano en su hombro. «La verdad ya la sé», dijo. «Te perdono. Y si resulta que Mateo lleva tu sangre, lo amaré igual. Entiende esto, hermano. Un hijo no se tiene solo al concebirlo, sino al elegirlo cada día». Abel no halló palabras. Simplemente dejó que el silencio sellara el pacto. Ambos contemplaron cómo el sol se deslizaba tras el horizonte, pintando las nubes de rosa. No necesitaban más. Semanas después, un carruaje sencillo partió del hospital hacia la granja Montoya. Dentro viajaban Elena, Mateo, ya erguido aunque aún delgado, y Abel, con las riendas. Caleb cabalgaba delante, guiando el camino. Al pasar por la llanura donde una vez quemó sus temores con la carta de Elena, el granjero recordó la primera jornada, cargada de culpa. Ahora volvía con esperanza, con la certeza de que los surcos de maíz serían testigos de una nueva siembra, la de una familia reconstruida con el mortero de la verdad y el hierro del perdón. Cuando alcanzaron la puerta de la hacienda, los peones salieron a recibirlos. Caleb desmontó, y con voz que temblaba solo un poco, presentó: «Amigos, les presento a mi hijo Mateo,
y a mi hermano Abel, quien será su maestro herrero. Juntos, haremos que esta tierra vuelva a latir. Los hombres vitorearon. Mateo sonrió, tocando con timidez la corteza del viejo nogal junto a la entrada. Un árbol que, como él, había resistido tormentas, plagas y cuchilladas del viento. Esa noche, ya en el porche, Caleb y Helena se sentaron codo con codo. La brisa traía el canto lejano de grillos. Él acarició la mano de ella. «Hubo un tiempo», dijo el granjero, «en que creí que la vida se medía en acres y cosechas. Ahora sé que se mide en abrazos recuperados». Helena apoyó la cabeza en su hombro. «Y en cartas que llegan a tiempo», susurró. «Aunque parezcan sentencias, a veces son puentes». Al fondo, Abel mostraba a Mateo cómo avivar el carbón de la fragua recién restaurada. Las chispas ascendían como luciérnagas, pintando de naranja la penumbra. Cada golpe de martillo sobre el yunque resonaba como un latido renovado. La promesa de que, mientras hubiera fuego y manos dispuestas, el metal del pasado podía forjarse en herramienta útil para el porvenir. Y allí, bajo un cielo abarrotado de estrellas, Caleb Montoya comprendió que el destino no lo escriben las sombras que avanzan detrás, sino la luz que uno decide alzar por delante. Porque el amor, igual que la tierra, siempre recompensa a quien se atreve a regarla con verdad, incluso si las raíces tardan 15 años en emerger. A continuación tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.